de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos. ¿De dónde? De su preferida, de la pionera RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, trabajamos para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción, Kenger Jaramillo en los controles, César González y en la conducción, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya sintonizan a través de www.rcr.tv. Esta es, ya lo saben, la radio que se ve. También pueden vernos, de hecho, a través de Periscope. Nuestra cuenta es @RCR750, @RCR750. En diferido en lacabilla.com y gracias a las retransmisiones también de VPI, Venezolanos por la Información. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, para ti y para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de las distintas vías posibles, a los que están en señal abierta en Venezuela, a los que están a través de YouTube, Periscope o de cualquiera de las plataformas que permiten que nos escuchen. Por supuesto, saludos cordiales a los que nos saludan ya a través de nuestras redes sociales y también a los que nos hacen llegar sus saludos por el chat de YouTube. Estamos completamente en vivo, para los que andan diciendo que estamos en diferido. No, señor, aquí estamos en vivo, completamente en vivo. Sobre todo Neomar, que está más vivo que nunca. Pueden ver ustedes a Neomar Neomar tiene un aire, el look que tiene últimamente, mucha gente anda diciendo que se parece a Ringo Starr. Oye, no puede ser. Lo que le falta es la batería. No, y los reales también me falta, eso me falta también. Claro, pero yo hablaba de las cosas bonitas, artísticas, de los valores y de esas cosas. No del dinero, Neomar. El dinero no es lo importante, ¿sabes? Bueno, el dinero no es lo importante, es una premisa de vida que han asumido, por ejemplo, estos 40 y tantos que sancionaron el día de hoy, Daniel. Ahí quería yo llegar, pero ¿qué comes que adivinas? A ver. ¿Qué te pareció la lista? Bueno, la estuve viendo por encima y me llamó la atención, es lo que te puedo decir, porque... ¿Qué nombre te llamó la atención? Hay un nombre por allí, a ver si coincidimos en el mismo nombre, ¿no? Que nos llamó la atención. El nombre se llama Inocencio Figueroa, uno de los que me llama la atención. Ese señor no es magistrado. ¿Por qué? No, porque no sé, yo te estoy diciendo, el señor no es magistrado, ese es uno que es magistrado, que lo habían puesto por cuota de la oposición en el TSJ, recuerdo yo. De la oposición, Neomar. Bueno, vamos a hacer memoria porque en este país donde tantas cosas pasan y unas se superponen a las otras, la gente se olvida de ellas muy rápido. Pero ¿tú me estás hablando de cuál tribunal? ¿Del Tribunal Supremo en el exilio? No, del que está aquí.
De la parte que está aquí, porque supuestamente es una parte... El Tribunal Supremo Usurpador. Como le llama el doctor José Vicente Aro, el Tribunal de Dos Pilitas. Bueno, el Tribunal de Dos Pilitas tiene en una de sus salas desde el año 2015. Yo creo que eso fue a finales, eso fue entre noviembre y diciembre, creo, No, en enero del 2015 fue eso. Fue en enero de... yo pensé que era en... claro, porque en diciembre fueron las elecciones. Tienes toda la razón, estimado Daniel. Acuérdate que la renovación de los poderes normalmente se hace, ¿verdad? En enero correspondía hacer, es más, eso no se hizo en enero, lo corrijo, eso se hizo a finales de diciembre del año 2014. Del 14. Sí, señor, a finales de diciembre del año 2014 se hizo una renovación parcial de poderes y allí entraron, ¿verdad?, varios magistrados, una buena cantidad de magistrados, entre ellos la estrella más fulgurante, por lo de estrella y por lo de fulgurante, fue Michael Moreno. Que él entra en ese momento. Luego, igualmente, creo que fue en ese momento, o posterior, se ratificó allí a Luis Ortega. ¿Okay? En eso, ella iba allí a un periodo nuevamente, esos son 6 años, ¿no? Entiendo que... Creo que son 6. O 5. Y se renuevan también a los rectores del CNE. A varios, no a todos. Había unos que estaban vencidos y otros no. Exacto. Hay magistrados que tenían el periodo, pero de ahí vino un problema, recuerden ustedes, sobre todo en el TSJ, porque hay magistrados que los hicieron renunciar de manera precipitada. Entonces sobrevino un término que desde aquel momento se les llamó a esos magistrados que entraron en sustitución los magistrados express, porque fueron además hechos a la carrera antes de que la antigua Asamblea Nacional, la que perdió el control, el chavismo de esa asamblea en el año 2015, con las elecciones de 2015, fueran designados. No había razones para que eso se hiciese a troche y moche, pero Diosdado Cabello, que era presidente de la Asamblea Nacional en aquel momento, adelantó todo el trámite, y en esa colada, Daniel, que es a donde queremos caer. Pero es que acuérdate que fueron 2 nombramientos, Neomar. Hubo un nombramiento que, entre comillas, estaba ajustado a derecho, porque en efecto habían unos periodos vencidos que se hizo en diciembre de 2014, y hubo otros nombramientos que fueron los express, que se hicieron en el 2015, en diciembre de 2015, por la misma Asamblea Nacional presidida por Diosdado, después que se había electo una asamblea opositora. Esos son los express, donde hay unos que fueron renovados, que ya estaban allí, y otros que fueron incluidos, como por ejemplo estos personajes que habían sido diputados, el Calixto Ortega y esa gente. Serpa. Esos son los express. Serpa también estaba allí. Mira, son los express, y también está sancionado Serpa. También lo metieron en la lista, que está en el exilio ahora, Serpa. Claro, Serpa está en la lista, y está en la lista también, entiendo, este señor que siempre se me olvida el nombre, que es el que dice ser el defensor del pueblo. Tarek William Saab. No, Tarek William es el que dice ser fiscal. Bueno, porque Tarek William venía de la defensoría, correcto. Exacto. El defensor del pueblo, ahora se me olvidó el nombre. Yo estoy muy... Sí, es que es un tipo tan anodino que no defiende ni el pueblo, que nadie se acuerda de su nombre. Pero lo interesante que tú has traído a colación, Omar, es que cuando tú nombras a Inocencio Figueroa, vamos a explicar quién es Inocencio Figueroa para que se entienda bien, ¿no? Inocencio Figueroa, ¿quién era antes de ser magistrado? Inocencio Figueroa, que viene de las filas de Acción Democrática, y por eso es que lo conocemos bien, ¿verdad? Él, muy cercano, por cierto, amigo, ¿no?, de personas como Lewis Pérez, como este muchacho que fue secretario juvenil y ahorita de Primero Justicia, Jorge Millán, que fue secretario juvenil de ADE y después se fue para Primero Justicia, etcétera. Es un tipo conocido, ¿ok? Inocencio Figueroa, que era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María. ¿Okay? Como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, tenía un tiempo allí, y uno de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, un conocido operador político, hoy diputado a la Asamblea Nacional del Partido Primero de Justicia, llamado José Gregorio Correa, ¿okay?, tenía pues se le conoce la gran amistad que lo une, que no ha sido negada por ninguno de los dos, a Inocencio Figueroa. Y cuando se realiza la elección de estos magistrados en diciembre del 2014, hubo una negociación. Y en esa negociación, ¿verdad?, la oposición de aquel entonces decía que había que distribuir mejor tú sabes, lo de siempre.
Los espacios, que no había que abandonar los espacios, que había que tomar espacios en el TSJ. Y también eso de que siempre quejándose de que hay que ser más equitativo. Uh-huh. De que si tú vas a tener 20, dame a mí por lo menos 18. Y entonces después se conforman con 3. Así fue. Entonces hubo tres magistrados que fueron propuestos por diputados opositores. En realidad fueron más. Y eso está documentado, porque eso está en los videos. Busquen los videos de esa sesión. Cómo Stalin González se molestó muchísimo porque al Nuevo Tiempo no le permitieron tener un magistrado como querían. Y solamente entraron como magistrados al Tribunal Supremo Inocencio Figueroa, defendido por José Gregorio Correa, diputado de Primero Justicia, por lo tanto se entiende, ficha de Primero Justicia. Marisela Godoy estaba, quien todos los que hemos y conocemos Acción Democrática sabemos que es una de las abogadas del grupo de penalistas de Henry Ramos Alup, y que además de eso es la madrina del hijo de Luis Aquiles Moreno, diputado de Acción Democrática. O sea que aquí está perfectamente claro, ella es de Acción Democrática. Y la conocí en Acción Democrática, así que no me venga con cuentos. Y el señor Danilo Mojica, quien fue propuesto porque es muy amigo de Edgar Zambrano. Las razones por las cuales Edgar Zambrano lo propone, yo las sé, pero sinceramente no quiero exponerlas aquí en este momento para no aguar la tarde. Pero en todo caso, lo importante es que cada vez que ocurre algo en el Tribunal Supremo y uno dice que hay 3 magistrados opositores, la gente se sorprende. Y eso lo hemos dicho aquí varias veces. No, y cada vez que ellos salvan el voto en alguna decisión de estas horripilantes que toma el TSJ, entonces la gente sale un titular en la Patilla o sale un titular en el Nacional. 3 magistrados se abstuvieron. Y la gente tiene una memoria como de pez, ¿no? Del pez que pasa en la pecera. Alguna gente. De una esquina a otra. Entonces, mira, hay unos que brincaron. Entonces viven sumando magistrados que son los mismos 2 o 3 siempre. A veces uno se abstiene, a veces no se abstiene. Son estos 3 magistrados que han sido propuestos, como estás diciendo tú, Daniel, por la oposición desde el año 2014. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Que si al señor Inocencio Figueroa, conocido por ser ficha de Primero Justicia en ese Tribunal Supremo de Justicia que negociaron con Diosdado Cabello en el 2014, sería entonces Inocencio Figueroa el primer opositor sancionado por algún país acusado de sus vinculaciones con el régimen. Ahí eso es importante decirlo. Bueno, eso es así. Y es importante que lo sepa José Gregorio Correa. José Gregorio Correa ya no sé si lo sabe. Ya José Gregorio Correa tiene amistades peligrosas porque ya le han sancionado 2 amigos. Le sancionaron, 3. Le sancionaron a Gorrín porque él es pana de Raúl Gorrín. Le sancionaron a Perdomo porque él es pana de Perdomo. Y ahora le sancionan a Inocencio Figueroa. Yo quiero, por favor, pedirle a la gente de Primero Justicia, sobre todo al pastor pentecostal Enrique Capriles Radonqui, que se una en una cadena de oración por la estabilidad emocional del diputado José Gregorio Correa ante la andanada de sanciones en contra de sus amistades. Porque es necesario apoyarnos en estos momentos tan duros. Enrique, por favor, no te dejes freír. Bueno, fueron al final 43, y entonces dicen 43, son 43 venezolanos, entonces dicen 43 funcionarios del gobierno venezolano, recogen muchos portales informativos. Bueno, sí, si se entiende el TSJ como parte del Poder Público Nacional, en este caso cuestionado, porque todos cuestionamos la validez de ese TSJ, podría entenderse eso así, pero es inexacto si se entiende por gobierno el tema de los que son directamente chavistas. En este caso, este señor, como bien ha narrado Daniel, y empezaba yo a empalmar un poco la narración, fue en su momento propuesto magistrado por la oposición. Y es un elemento importante, algo, el que tú has señalado. Es el primer venezolano, no diría yo dirigente político, porque es un magistrado, no es un dirigente de partido, pero él es el primer funcionario de la política venezolana adscrito de alguna manera a la oposición que sale en unas listas de sanciones. Es extraño. Pero sabes una cosa, que desde hace rato se venía señalando a Inocencio Figueroa por estar de alguna manera cuidando demasiado el cargo y pasando agachado, desde hace rato, ante decisiones importantes. Y algunas veces salvaba el voto, otras veces no. Entonces parece que al final se descubre una de 2 cosas. O el señor en realidad era postulado por un partido opositor, sin ser opositor, sino representante de intereses que estaban enquistados dentro de la oposición.
O de repente el señor saltó la talanquera después que llegó a magistrado, uno no sabe. Sí. De repente primero Justicia podría salir a decir, no, mira, nosotros sí lo defendimos a él, pero cuando llegó al cargo se convirtió en rojo. ¿Qué pasa? Eso pasa, porque hay una Eso, premisa. eso pasa, yo lo No, he visto mucho. No, Daniel, es que hay una premisa que es dale poder a alguien y conocerás realmente qué es esa persona. Eso pasa No, mucho. y si lo sabrás tú que combatiste tanto a Ricardo Sánchez en la UCB, ¿no? Bueno, imagínate tú. Tenemos un ejemplo ahí, pues. Bueno, Este desde el principio, soy combatiente originario. Mira, antes de ir al corte, Daniel, quiero referir y quiero apelar a la buena voluntad de la gente, porque me he enterado que el padre Alejandro Moreno, muy conocido por ustedes, investigador social venezolano, además sacerdote católico, está hospitalizado. El padre Alejandro Moreno, ustedes saben que tiene avanzada edad, sufrió una caída y está hospitalizado y se está buscando ayuda económica para sufragar justamente los gastos de salud privada que en estos momentos demanda. Bueno, qué narrarles del tema de los gastos médicos, ¿no? Y en estos momentos y las emergencias. Agobiar un poco a la audiencia con lo que implica eso es justamente eso, agobiarla, pero vale llamar la atención sobre el tema de un hombre que se ha dedicado a investigar en los sectores populares del país la realidad venezolana, que se ha dedicado por décadas a investigar el ser venezolano, que es un sacerdote, bueno, dedicado a la comunidad, que fue profesor universitario, que tiene seguro universitario, se supone, que también tiene algún tipo de seguro médico por concepto de ser sacerdote de la Iglesia Católica, y que esos seguros en realidad al día de hoy poco o nada, son más o menos un chiste, seguros por supuesto en bolívares que no representan nada de lo que implica en gastos una clínica privada en estos tiempos. Yo les voy a dejar el número de contacto de la persona que está coordinando la ayuda para el padre Alejandro Moreno, que es el investigador, también conocido por ustedes, Alexander Campos. Ha venido varias veces al emisor en otros programas, trabaja con Alejandro muy cerca, y él, Alexander, está recogiendo la ayuda que puedan ustedes prestar en este sentido. Yo voy a dar su número local, el número acá de celular, es el 414-247-5617. 414-247-5617. 414-247-5617. El señor Alexander Campos. El padre todavía está hospitalizado. Creo que va a ser sometido, ya fue sometido en este día de hoy a una cirugía y se está buscando este apoyo económico. De antemano, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ir al corte y tenemos, creo que un programazo a la vuelta del corte comercial con nuestro amigo Ivo Hernández. Ya venimos con más. Así es. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y ya nos acompaña a través del Skype nuestro buen amigo el profesor Ivo Hernández. Ivo es profesor en la Universidad de Münster en Alemania y está ya con nosotros. Bienvenido, Ivo, buenas tardes. Muchas gracias, Neomar. Un cordial saludo a tu audiencia, Daniel, a todos, un gran saludo. Muchas gracias, Ivo, por estar con nosotros esta tarde. Ivo, las discusiones son múltiples en Europa en este momento. Con respecto a Venezuela, con respecto a la marcha del mundo, con respecto a las situaciones que se viven en el Medio Oriente, con respecto a las situaciones que se viven con las tensiones comerciales con China, etcétera. Y cualquier cosa que ocurra genera sospechas. Por ejemplo, dentro de una semana, un poco más de una semana, 10 días, 11 días exactamente, serán las elecciones europeas.
al Parlamento Europeo. El 28 serán las elecciones generales de España. Y cualquier cosa que ocurra, uno identifica, como ya uno ha visto tantas cosas en el pasado, que cualquier cosa puede ser un elemento perturbador de las elecciones. ¿Okay? Sobre todo con lo que vimos el 11 de marzo del 2004 en Madrid, con lo que hemos visto tantas veces. Hoy se presenta una situación que es la noticia en Europa, que es el incendio, el devastador incendio de la Catedral de Notre Dame, que todavía no sabemos qué es. Entonces, este tipo de cosas, este nerviosismo general, esta situación que se vive en Occidente, tú ves que aquí hay una especie de fragilidad de Occidente, como que para que cualquier cosa haga tambalear la paz que hay aquí, o es una cuestión netamente mediática que nos conmociona en los medios y en las redes. En parte y parte, pues lo que pasa es que hay muchas cosas. Sí es cierto, hay varios temas, se han tocado ahí varios puntos que son importantísimos. Lo de las elecciones europeas tiene a todo el mundo en ascuas porque Inglaterra no se ha ido. Entonces eso añade un factor allí curioso que no se sabe qué van a presentar los ingleses con esta cosa cómica que se ha vuelto cómica rara, ese Brexit, en donde es como que no lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Es una cosa muy rara que se está presentando allí. Inglaterra no se acaba de ir. La señora May parece estos personajes curiosos de las telenovelas que le pasa como Martín Valiente, que cualquier cosa que le hagan, pero nunca se muere. Entonces ella siempre políticamente está viva, le dan votaciones, le pasa de todo, pero vuelve a salir a la palestra. Y la señora no tiene ya nada que presentar. Entonces eso tiene por sí es una parte, una gente en agua. Lo segundo, las elecciones españolas, muy importantes para Venezuela por diversos factores, sobre todo porque no hay que olvidar que el régimen antiguo venezolano, lo que fue el así llamado chavismo, tiene caballos corriendo en esa carrera, porque hay que recordar que ha sido financiado y tutelado, no solamente financiado con dinero, sino financiado con cursos, con educación, como se puede decir en política, a esos personajes siniestros que están allí, como son el señor Iglesias o el señor Zapatero y una cantidad, el señor Iglesias y el señor Monedero, disculpen ustedes. Bueno, pero de Zapatero a Monedero no es que hay tanta diferencia, ¿no? Cambian cuatro letras. Pero Zapatero es un hombre, sí, del PSOE, otra cosa, pero sí Monedero porque sí tiene vinculaciones más directas. Ahora, respecto a lo de la Catedral de Notre Dame, hasta donde se sabe, y esto es importante recalcarlo, esa es una estructura muy antigua de madera. Hay que recordar que París es una de las ciudades que no ha sufrido tanto las guerras como otras. Entonces las estructuras de madera es antigua, parece que la estaban reparando y parece que unas chispas generaron el fuego. De manera que está todo el mundo muy triste ahorita, muy bueno que lo haya sacado Daniel, porque es la noticia que tiene a todo el mundo ahorita así, un poco aterrado, porque eso es uno de esos patrimonios de la humanidad. Todo el mundo, es una referencia, pues si usted llega a ir a París, usted se va a tomar la foto allá porque lo asocia con Víctor Hugo, lo asocia con un montón de cosas, y bueno, pero los temas electorales sí tienen que tocarnos a Venezuela más directamente, sobre todo lo de España, porque España ha sido hasta ahora la carta que utiliza la Unión Europea, usualmente cuando va a hablar de Latinoamérica. Entonces llaman a los españoles, porque un poquito así como lo hemos dicho en este programa, así como llaman a los franceses cuando van a hablar de parte de África, igualmente llaman a los españoles. Mire, ustedes se entienden, y usualmente España tiene una alta carta de influencia allí. Ivo, hay una declaración de la semana pasada del jefe del Comando Sur, aterrizando un poco ya en nuestro continente, en América, sí, que llamó a la alarma a mucha gente dentro y fuera de Venezuela, porque el señor Craig Fowler, que es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en Foreign Policy, decía que él tenía el temor, y esta es la declaración más o menos textual, que si Maduro llegaba a final de año, a diciembre de este año, en el poder, no ejercido a través de vías legítimas, sino a través de la usurpación, pero poder al fin, se corría el riesgo de que Venezuela se convirtiese en una especie de Siria de América o en una nueva Siria. Yo no sé si a esta declaración, Ivo, hay manera de entrarle de forma, digamos, fehaciente, o sea, decir que Venezuela corre realmente el riesgo de convertirse en la Siria de América, porque hablar de Siria es tener muchas implicaciones, para empezar de una gran guerra, ¿no? ¿Tú cómo evalúas esta declaración? Bueno, lo primero, yo creo que ese señor debe tener acceso a mucha más inteligencia de la que tenemos nosotros. Debe tener el Comando Sur, como se sabe, los amigos oyentes, los norteamericanos dividen el mundo en esos famosos generales con una J, J1, J2, J3. Este señor, a quien le corresponde una parte del mundo y supervisar eso, debe tener un acceso enorme a lo que está sucediendo. Yo no soy, muy humildemente, diría que el caso no es tan dramático, y sí lo es al mismo tiempo, porque lo que sucede, y es algo que se ha tratado de hacer ver, es lo siguiente: Venezuela, a cada día que pasa, lo que estamos viendo ahorita en el caso venezolano es
un conflicto entre las democracias del mundo y las no democracias del mundo. Ujú. Esto puede sonar sencillo, pero es realmente así. Y las no democracias del mundo tienen una cosa, que se mueven muy rápido, se mueven arteramente y son cómplices completos todas ellas. Y sí hay mucha solidaridad y sí hay mucho trabajo en equipo. Entonces, cada día que pasa, yo he tratado de hacerle ver a través del Twitter a algunas personas, mire, usted no tiene idea lo que sucede en los Estados Unidos con esa izquierda sinvergüenza que ya dejó de fingirse democrática y está simplemente tratando de lanzarse como pueda contra todo lo que parezca democracia liberal. Y además en Europa. Entonces, cada día que pasa, esta gente gana mucho terreno, tienen financiamiento, tienen dinero, tienen asesorías, y hay gente que le conviene debilitar las democracias occidentales, hay gente que le convenga que la Unión Europea se desmiembre, que se acabe eso. Por supuesto que sí, porque es mucho más fácil para un país como Rusia negociar 1 a 1 con todos los países de Europa que negociar con un bloque de 28 naciones. Por supuesto que hay mucha gente que quiere eso. Entonces, Venezuela, que no tendría nada que ver, tiene todo que ver en este momento, porque ahí están metidas las manos, y lo hemos dicho muchas veces, de un conflicto que nos superó hace mucho tiempo. Está metido el ejército ruso, están metidos los chinos, está metida Turquía, está metido el narcotráfico hemisférico, está metido los terroristas de varias organizaciones, ya no solamente Hezbollah y Hamas, ahí hay gente de toda calaña metida. ¿Por qué? Porque estos personajes ya no tienen sino cómo aferrarse al poder entregando las cosas. Entonces están allí sosteniéndose y bueno, sí se mantienen, pero repito, la ayuda de todas esas fuerzas a nivel mundial es considerable. De manera que yo no sé si llegaría a ser una Siria de América, yo espero realmente que no lo sea. Yo espero que el conflicto venezolano se resuelva de una manera un poco más higiénica, un poco más, digamos, más sencilla que lo que sería el conflicto sirio, que además, recuerden, tiene una cantidad de fuerzas regionales muy importantes. Además, no creo, sinceramente, que Rusia pueda mantener un conflicto a tantos kilómetros de distancia. Estados Unidos, que era mucho superior, no lo pudo hacer en Vietnam. No lo van a hacer los rusos con Venezuela, y menos por Venezuela. De manera que hay que ver las cosas con un poquito de distancia. Sin embargo, sí es más temible las fuerzas esas civiles que han entrenado, que las tienen por ahí, y que son personajes que están especialistas no en confrontar a ningún ejército, sino en atacar la población civil indefensa. Ahora, Ivo, fíjate lo siguiente. Una noticia que de alguna manera está en este momento produciéndose está vinculada a la declaración que hace el Grupo de Lima. El Grupo de Lima hace una larga declaración, tiene cerca de, casi 17 puntos tiene, y quiero leer 2 puntos en particular. El punto número 8, en el punto número 8 de esta declaración del Grupo de Lima se dice: exhortamos a la comunidad internacional a favorecer el proceso de transición y el restablecimiento de la democracia en Venezuela, especialmente a Rusia, China, Cuba y Turquía, por el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro causa a nuestra región. Luego de decir eso, ¿verdad? En el punto 11, dice el Grupo de Lima: rechazamos cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela. Condenamos la injerencia extranjera en ese país y demandamos el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana. ¿Cómo interpretas tú estas 2 cosas? Bueno, como una declaración que tiene mucho del tiempo presente, pero que le falta quizás una especie de visión estroboscópica. Yo podría decir que la intervención militar ya existe, la ha hecho Cuba desde hace tiempo, es algo que existe, ¿no? Entonces, si vamos a pedir que salgan todas las fuerzas, bueno, vamos a empezar clínicamente una por una, es decir, bueno, tienen que salir esos militares rusos que llegaron, tienen que salir los cubanos que sabemos que están influenciando a las Fuerzas Armadas y los que no, porque Cuba se está jugando Rosalinda con Venezuela y tiene todo tipo de anclajes, no solamente directos, sino indirectos, y de todas formas, eso habría que pedirlo también. De manera que no hay que jugar, aquí hay que tener muchísimo cuidado con las palabras, porque Estados Unidos duélale a quien le duele un baluarte democrático, Estados Unidos no está interviniendo en Venezuela, ya lo habría hecho. Es un país que militarmente tiene una capacidad bélica incomparable en el mundo, eso no tiene que discutirse, y no pueden ni siquiera estos personajes que andan farollando en esos especies de desfiles que hacen cómicos allí, pretender que eso va a ser una resistencia de nada. Cualquier persona que ha estudiado ingeniería militar sabe de lo que estamos hablando. Claro. Estados Unidos es un país que además se ha sometido a todos los protocolos en cada una de las invasiones. Eso lo aprueba un Congreso, eso no es a lo loco, como la izquierda siempre pretende en ese irresponsable discurso de que sí, claro, porque Pinochet y tal. Entonces sacan aquellos discursos de la Guerra Fría. Señores, eso es un escenario, la Guerra Fría.
Y gracias a lo que se hizo en la Guerra Fría es que tenemos el mundo que tenemos, con todos los defectos que pueda tener. Porque la Unión Soviética no estaba jugando simple tampoco. Si Centroamérica está llena de Kalashnikov, no fue precisamente porque las trajo Estados Unidos. De manera que las cosas hay que hablarlas seriamente. Ivo, Ivo, me parece que ese es el punto, ¿no? Que aquí yo tengo una percepción particular sobre el papel de Rusia y el papel de los Estados Unidos en estos 3 o 4 meses de conflicto, digámoslo así, de baja intensidad en Venezuela, por ponerle un epíteto, ¿no? Y es que así como Estados Unidos, con el señor Bolton y su cuaderno, en su momento hablaban de tropas que se iban a desplegar y que no vimos nunca que en el plano de lo real se desplegaran en la frontera colombo-venezolana, tropas militares. Asimismo, yo creo que Rusia ha hecho en el sentido, en el término del póker, un poco un blofeo, ¿no? Con el tema de las capacidades que podrían desplegar para llevarse o restiarse hasta las últimas con el régimen de Maduro. Yo no sé si tú percibes que esto ha sido un poco una guerra de micrófonos y que justamente ninguno de los dos parece estar de alguna manera decidido a llevar esto hasta sus últimas. El tema de los Estados Unidos con una intervención militar y el tema de Rusia con despliegue de transporte de tropas, prácticamente recorriendo medio mundo para defender este bastión de una cosa que no se sabe si es comunismo, si es poscomunismo, si es putinismo, lo que es al día de hoy en América Latina. ¿Cómo observas tú esta relación? Cuba la metemos después. Estados Unidos-Rusia en esta ecuación. Sí, yendo a lo primero que estábamos y que acabas de apuntar, Neomar, con mucha sensatez, lo primero es entender eso que tú llamaste la guerra de micrófonos. Hay que recordar que la guerra de Vietnam no se perdió en las selvas de Camboya ni de Vietnam. Se perdió justamente en esa guerra de micrófonos. La opinión pública en una democracia mueve muchísimo. Y Estados Unidos y los gobiernos de Estados Unidos, como son democracias, mal que le pese a todos esos pseudo-autoritarios que andan por allí hablando, sí pesa la opinión pública y puede cambiar enormemente el panorama de las decisiones. Entonces eso complica la situación. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos están en este momento atendiendo a una situación de seguridad hemisférica. Tienen la inteligencia que le ha dado todo el narcotráfico que ha salido de Venezuela y todos los narcotraficantes al estilo de Carvajal y los otros que han salido. De manera que hay un expediente formado. Ahora bien, donde es artera y donde están los ardides de esta izquierda europea y norteamericana es precisamente torciendo la verdad para manipular la opinión. Repito, en una democracia eso sí tiene un peso y se pierden muchos conflictos se pierden a ese nivel, no llegan de esa carpeta del señor Bolton o de quien sea con los numeritos, eso se bloquea, dice, mira, la opinión pública está totalmente en contra, hay que abortar ese proceso. Y eso sucede. Así se pierden las guerras muchas veces que no llegan a hacerlo. Así son incompletos los ataques, como se criticó muchas veces en las situaciones de Irak o en Afganistán, donde no se tomaron todas las previsiones, donde hubo errores, porque son democracias, porque no es una sola persona. Claro. En Rusia solamente gobierna Putin y los demás escuchan. Hay que cabildear las decisiones, es complejo, así es. Es complejo, la toma de decisiones no es como nos lo dice esa izquierda desvergonzada y mercenaria que anda por allí hablando y llena de dinero. No, las democracias tienen procesos y eso, aunque parezca a veces arbitrario, aunque parezca que Estados Unidos hace las cosas de una manera acelerada, es una democracia, es igual que Europa, son 28 países en el caso de Europa para tomar una decisión. Entonces, lo mejor es sí que haya presencia en la Unión Europea, digamos que eso que tú acabas de decir, el cabildo, que todas las decisiones se vayan tomando para que la gente vea el caso venezolano. Eso es importante y eso no se ha logrado. Venezuela no está claramente representada en muchas instancias mundiales con la gravedad de lo que sucede. Lo que está pasando allí es muy grave, sobre todo en términos relativos. Ningún país ha caído tan rápido de donde estaba la miseria donde está. Hay países que han estado en esa miseria por años, pero los venezolanos carecen de recursos y de mecanismos para sobrevivir ante esas carencias. No son personas que están acostumbradas a tener días o semanas sin luz. Hay países en África que sí. Entonces, eso permite que usted tenga unos mecanismos para sobrevivir eso. Pero los venezolanos lo sacaron de la noche a la mañana y les quitaron la luz. Y le dijeron, usted no, entonces perdieron los aparatos eléctricos. Están condenándolos a vivir de la mendacidad del clap, de la cajita. Entonces, ya sin nevera, sin nada, la persona, bueno, que tiene que pactar con quien le traiga la comida como sea. Entonces, estamos reduciendo al país a la miseria, viéndolo. Si eso el mundo lo logra ver y no lo ha visto completamente, en esa dimensión, las cosas pueden cambiar y pueden cambiar muy rápido porque las democracias están entendiendo ya de a poco que hay un ataque severo en el hemisferio contra un país debilitado. Sobre esas cosas que podrían ocurrir y sobre eso que las democracias no están viendo con respecto a Venezuela, seguimos conversando con el profesor Ivo Hernández al regreso de este corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Seguimos conversando Neomar Hernández de los estudios en Caracas, quien les habla Daniel Lara Farías desde Alemania, con el profesor Ivo Hernández también desde Alemania. Estamos en el mismo uso horario, pero lo importante en este momento, Ivo, es que hay una especie de situación en América Latina y particularmente en América Latina con el rol que debe jugar los Estados Unidos. Pareciera que hay un rubor permanente con respecto al rol que los Estados Unidos debe desplegar en América Latina. Y cuando vemos esta declaración, por ejemplo, del Grupo de Lima, donde se dice que están en contra de cualquier intervención, allí no solamente están diciendo que no quieren que estén los chinos, los rusos y los cubanos, sino también veladamente, y no tan veladamente dicen, bueno, que tampoco nos gustaría una intervención de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro lado, vemos los complejos, porque yo no lo llamo, yo todavía no he llegado al convencimiento de que el Papa Francisco sea del todo comunista. Yo siempre he dicho que es un latinoamericano de los de antes, con los complejos de los latinoamericanos, de los cuales hablaba también Carlos Rangel en su libro del buen salvaje al buen latinoamericano. Pero ¿por qué hay este problema con los Estados Unidos cuando se está haciendo, en el caso de Venezuela, algo que se pedía desde hace muchos años, que es que apoyar a las democracias y no a las dictaduras como hizo en el pasado? ¿Por qué tenemos este complejo en Latinoamérica todavía? Eso es un punto importantísimo. Permíteme retomar el hilo, Daniel, Neomar. Voy desde el punto de lo que estábamos hablando. Yo no he visto ese documento del Grupo de Lima, pero como un muy humilde espectador de lo que está sucediendo, puedo enhebrar esa declaración con la petición pública que hiciese en una televisión colombiana el ex candidato Capriles, diciendo que él no le molestaría que fuese Nicolás Maduro el próximo candidato. Esas son cosas que al enhebrarse y al ponerse en un nivel nos empiezan a dar una foto un poco preocupante. ¿Por qué? Primeramente porque invocar a Maduro como un posible candidato en unas futuras elecciones nos llevaría a un problema que no es político solamente, sino jurídico. Es decir, aquí hay un problema que se están mezclando las aguas. Por otra parte, decir que no queremos intervención de parte de los Estados Unidos es negar a priori una cosa que no conocemos, que no sabemos cómo se está planteando, y es no dimensionar claramente el problema venezolano. Me parece a mí muy humildemente que hay una clase intelectual en Venezuela que no ha querido o no, por alguna razón no quiere darse cuenta de la gravedad de lo que estamos pasando. Venezuela, tal y como está planteada, no tiene futuro. No tiene futuro ninguna persona que hable así, ni ninguna persona que no hable así, porque lo que viene ahora es una race para, repetimos,
descoyuntar a la sociedad. Esa imagen la hemos dado acá, la hemos dicho anteriormente, se busca invertebrarla. No va a poder reaccionar esa sociedad como no puede reaccionar ahora, y esto va para largo. Si esto se sostiene, Venezuela pasa del interés mundial que tiene en este momento a un segundo plano. Ya no es un productor de petróleo, ya no importa absolutamente para nada geopolíticamente si está vencida. De manera que hay que empezar a entender las cosas en la gravedad que tenemos. Hay que aferrarnos a quien nos quiera ayudar en este momento. Esto no es un juego. Venezuela está muriendo, perdiendo población diariamente. Los niños, estamos perdiendo generaciones enteras. De esto no nos vamos a parar fácil. Y esto no es una solución intelectual, rechazamos cualquier intervención. ¿Qué irresponsabilidad es esa? ¿Cómo se le puede decir eso a una persona? Venezuela tiene que aceptar en estos momentos la intervención humanitaria, venga de quien venga, sobre todo si viene de las democracias. Lo que rechazamos aquí son más ayudas de gobiernos y regímenes autoritarios que se están ayudando porque están sacando y expoliando el país en base a una élite muy corrompida que está dando todo para sostenerse. Pero hablando las cosas con propiedad, ¿cómo vamos a rechazar a priori las democracias y la ayuda de las democracias? ¿De qué es lo que se está hablando aquí? Si eso lo hizo un grupo, pues es lamentable que lo haya hecho. Si lo hizo un individuo, es lamentable que lo haya hecho. Aquí estamos hablando cosas muy serias y no estamos simplemente proponiendo ideas en el aire o como pues repúblicas aéreas. Aquí estamos hablando de cosas muy serias y del futuro de un país que se nos ha venido a menos en las manos en cuestión de meses. Ivo, meses. Así es el profesor Ivo Hernández de Münster, Alemania, pero la pregunta es, Ivo, si más allá de que yo concuerdo absolutamente con tu apreciación de que ponerse además encasillarse en estos viejos discursos de la izquierda y seguir además compartiendo este encasillamiento, por decirlo de algún modo, la política compartimentada entre izquierdas y derechas y quedarse en la izquierda setentera latinoamericana es una cosa terrible, y en ese antiimperialismo rancio, tonto por demás, este tema de la pregunta es si realmente va a llegar y va a ser Venezuela un tema todavía de agenda de los Estados Unidos y va a seguir siéndolo a pesar de que corre el tiempo. Y me explico un poco. Hay un profesor, por ejemplo, el profesor José Paiva, amigo tuyo, Daniel, que tiene la impresión de que los Estados Unidos no va a soltar el tema Venezuela, porque si el tema de Maduro pasa inadvertido, es decir, se pasa por bolas, como se dice en el béisbol, y Maduro queda en el cargo per secula seculorum, habiéndose robado, primero fabricado y luego robado unas elecciones, entonces lo que va a ocurrir es que se va a generar un precedente en el que varios de los tradicionales caudillitos latinoamericanos van a decir, mire, si lo hizo él, lo puedo hacer yo. Y ahí se va a generar una especie de efecto que puede replicarse y volver un desorden en términos de arreglos institucionales el continente americano, latinoamericano, mejor dicho, que ya ha tenido siempre desórdenes y problemas de este tipo. Porque, bueno, las elecciones, mal que bien, como dice Ivo, más o menos han servido para que los sistemas políticos fluyan en estos últimos tiempos. Venezuela es una excepción, con Cuba y Nicaragua esa regla, pero en el resto de los países hay más o menos orden en el tema electoral. ¿A ti te parece, Ivo, que Venezuela no corre el riesgo de enfriarse y de que más bien puede que es que los Estados Unidos pierda interés? ¿O compartes esta visión de que porque el vecindario no se desordene se va a aplicar todo lo que tenga que aplicarse con el caso de Venezuela? ¿Va a ser una realidad? Sí, es bien sensato, aunque parezca arriesgado decirlo ahorita, es sensato considerar que los Estados Unidos tienen muchísimo que perder. Primero porque desde la doctrina Monroe, desde el año 1823, Estados Unidos le ha dicho a todos los países del mundo no se metan en el hemisferio, y eso tiene una tradición que después tuvo otras vindicaciones. Y segundo, porque aquí el caldo está morado de tantas manos que se han metido, y es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando nosotros decimos rechazamos cualquier intervención, entonces, ¿cuál es el metadiscurso allí? Que nosotros mismos vamos a resolver esto. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Porque en este momento lo que sabemos, desde las leyes en adelante, que ni siquiera permiten el financiamiento a los partidos, porque Venezuela es única en eso también, desde allí en adelante, todo lo que viene es un juego absolutamente inclinado a una pandilla de sujetos que se han mantenido en el poder y que tienen cómo hacerlo. Entonces, o aquí, y que tienen además sostenes extranjeros, muy poderosos para hacerlo. Entonces, o aquí hablamos claramente y decimos, nosotros no podemos, necesitamos ayuda, y entonces sí entendemos que Estados Unidos pudiera hacer esa ayuda, y entendemos también lo que propone este profesor, que es decir, para Estados Unidos es muy importante el tema venezolano y resolverlo de una manera ejemplar y coherente, lo cual implica en ello que vuelva a venir una democracia como la que tuvimos, una democracia funcional, con rotación en el poder, no simplemente estos eternos que supuestamente saben todo y no saben nada, realmente, y nadie se los dice, eso no, sino tener personas, partidos sanos, donde la gente venga,
O sea, es candidato a la presidencia. Una vez falló, se retira de la palestra y va a otra posición política. No es que permanente va a ser el mismo candidato porque nació ungido de alguna manera, no. Entonces, si Estados Unidos necesita dar aquí también una forma ejemplar de funcionamiento, eso pudiera ser para el caso venezolano, donde estaríamos hablando de una intervención humanitaria pre, post y durante. Es decir, había un proceso aquí para regenerar las instituciones políticas, que es lo que más se ha destruido en Venezuela. Porque nosotros vemos el aspecto físico, biológico, que es terrible, pero el aspecto político en Venezuela está absolutamente derruido. Absolutamente. No hay dónde poner un clavito, no hay una pared donde ponerlo. Pero, profesor Ivo Hernández, ya para ir concluyendo, lamentablemente siempre el tiempo se nos hace corto cuando conversamos con usted, pero no hay demasiadas señales que indican que eso que muchos opinadores, porque no me gusta usar el término analista con ciertos personajes, dicen que hay una inminente intervención, pero hay unas señales lo suficientemente obvias de distintos voceros de la comunidad internacional, si se entiende que el Grupo de Lima es parte de esa comunidad internacional, de voceros de los Estados Unidos, como el señor Elliot Abrams, de el propio Juan Guaidó, que ha dicho en unas declaraciones al diario Clarín de Argentina que él no cree en una intervención militar y utiliza entonces unos eufemismos. No está perfectamente claro que no es inminente esa intervención, independientemente de que alguien pueda verla como necesaria o no, pero inminente no es. Bueno, ahí no sabemos. Realmente lo que pueda suceder en Venezuela estamos todos en veremos. Yo humildemente lo que he tratado de hacerles ver a las personas es que veo como una especie de anaconda que va cerrando los anillos, que no había visto nunca esta coherencia en política exterior de parte de los Estados Unidos con respecto a un país en Latinoamérica en los últimos tiempos, y que sí Venezuela está de alguna forma en la agenda. ¿Qué puede suceder y cómo va a suceder? No sé, ellos probablemente están aplicando la terapia de la asfixia lenta con la cantidad de sanciones. Esto de los barcos, esto de las sanciones a Cuba, ya pusieron a Castro a decir que viene un segundo régimen especial, y eso es por razones obvias. Ya los cubanos, economía parásita, consumió al huésped, tiene que empezar a buscar a ver cómo sobrevive. Eso no hay otra manera sino empezar a exprimir a la población como lo hicieron en los 90. Entonces, aquí viene una situación complicada. Puede estar la forma de intervención. Aquí lo que pasa es que hay que abrir el abanico. ¿Cómo se puede intervenir? Ya las sanciones son una manera de intervenir en las economías y en los países. De manera que ya se está dando alguna forma. ¿Qué otros pasos pueden venir? Quizás los Estados Unidos también estén esperando, como en un tango donde bailan dos, que haya una posición coherente de parte de la oposición venezolana. Ya se han barajado algunas alternativas, bien sea con militares venezolanos que están fuera y que están esperando señales en donde se les sume, ustedes mismos han expuesto algunas alternativas. Todo eso es posible y quizás estén esperando una señal más clara. Por ahora Venezuela tiene, como esas radios antiguas, a veces mucho ruido y poca señal clara en torno a lo que se quiere. Muchas personas adversan cosas y repetimos, todavía hay gente pensando, no, vamos a unas elecciones. Y bueno, ¿qué elecciones son esas? ¿Cómo? Con el mismo sistema electoral, con los mismos personajes. Pero a ti no te huele un poquito, Ivo, y disculpa que te interrumpa, a elecciones, porque cuando uno ve las actuaciones públicas de Juan Guaidó, no está actuando más que como un presidente encargado, como un candidato. Sale luego el señor Capriles a decir que él quiere que el candidato del PSUV sea Maduro. No sé si es algo de masoquismo o qué, pero no huele como demasiado a que esto en realidad va a terminar en unas elecciones, como si todo el mundo estuviese claro de que aquí lo que viene son unas elecciones pronto. Si eso llegare a suceder, si eso fuere así, habremos perdido la mañana. Es decir, habría que retroceder un montón de pasos y la situación venezolana tendría, sí, una situación crónica más difícil, algo más complejo y más doloroso. Por lo que intuyo, Ivo, que tú no tienes fe ni siquiera en unas elecciones que de alguna manera se prescriban con una receta de elecciones reales. O sea, no ves eso en el panorama de que se pueda aquí conformar una situación, tanto desde el punto de vista de la institución, de las condiciones, de los actores participantes, de que haya una elección creíble. ¿No lo ves? Es que cuando dije que no se podía poner un clavito en una pared es porque institucionalmente está todo derruido. Entonces habría que empezar por limpiar ese registro electoral. Eso tomaría tiempo, hacerlo seriamente. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, después de eso, todo el sistema, esas maquinitas en Smartmatic ya están por el propio
creador de eso, el de sistema, que ya dijo que con eso se podían robar votos. Ya por eso tendríamos entonces que replantear leyes, replantear toda la forma, volver a la votación manual, como lo hace India, que es la democracia más grande del mundo en términos numéricos. Es decir, aquí habría que replantear un montón de cosas. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso hay que hacerlo seriamente, si es que lo queremos hacer seriamente. Ahora, si queremos seguir siendo el espectáculo dramático del mundo, pues miren, no hay más que sino invocar unas elecciones donde la puede ganar A o B, no importa. El problema es que va a seguir la situación de fondo. No importa ya quién gane. El problema es que no hay una institucionalidad y eso no se crea si no hay un deseo de refundar, de renacer en el país. Esto no es resurrectar el sistema antiguo, esto es renacer completamente. Venezuela o se aboca a un renacimiento como país o va a seguir llevando sus tragedias históricas por no se sabe cuánto tiempo y a cuánto dolor y a cuánto costo. Y unas elecciones llevan tiempo además y ese es un factor que parece que no tenemos muy a favor, ¿no? Los demócratas venezolanos en este momento. Hay un sentido de la urgencia que es plausible en cada venezolano dentro y fuera del país. Ivo, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes siempre por la invitación y un cordial y muy fuerte abrazo a la audiencia. Fuerza y fe, Venezuela tiene futuro. Gracias al profesor Ivo Hernández de Münster, Alemania. Nosotros vamos al corte y venimos rapidito con la despedida del programa del día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, nos quedan, Daniel, algunos minuticos para compartir las impresiones de la gente, como por ejemplo Maybi Ruiz, que pregunta a propósito del ejemplo Sudán. Bueno, el tiempo no nos dio para hablar de Sudán y de Argelia con Ivo, porque son demasiadas cosas, pero ella dice que en Sudán, por ejemplo, ella cree que la gente no se va de vacaciones y luego vuelve a la protesta. De manera que entiendo, Maybi, que tú crees que lo que ha faltado es intensidad o frecuencia, que han debido extenderse por más las protestas y quizá hubiese colapsado. Bueno, pero los venezolanos no han dejado de protestar ni un solo momento en contra de un régimen que lo que ha hecho es dispararle a mansalva. A mí me parece que esas comparaciones con Sudán, como si en Sudán son más arrojados que los venezolanos, me parece que es una forma de hablar muy mal de todos los venezolanos que han dejado inclusive su vida en las calles, por Dios. O sea, estamos hablando de que aquí se ha masacrado la gente que ha salido a protestar para despachar la cosa. Bueno, pero viste que en Sudán sí se quedaron. Bueno, pero un momento, en Sudán la gente se quedó en la calle, pero el régimen estuvo 30 años en el poder y sigue. Y va a seguir, que es el tema. Lo que hicieron fue sacar al gerente general de la compañía, pero la compañía sigue funcionando. Exacto. Entonces esas comparaciones yo creo que hay que morigerarlas un poquito, creo yo. Así es. Tenemos más comentarios a través de, por ejemplo, nuestras cuentas de Twitter, @RCR750.
Nos dice Ceneiva, muy buena la opinión del profesor Ivo Caracas, nos permite no hacer caso a tanto exabrupto de algunos opinadores que creen saberlo todo y más, que también creen en cuentos. Bueno, uno de los principales cuentos, Daniel, y con esto vamos cerrando, es justamente que parece que cuando más elementos, el actor principal de la película, que en este momento tenemos que decirlo, que por supuesto es Juan Guaidó, y que yo creo que además otro actor principalísimo de la película es los Estados Unidos de América, te dice que no están contemplando el tema de la intervención militar. Y te digo, yo lo lamento muchísimo porque yo comparto, y creo que tú también, el diagnóstico de Ivo. El diagnóstico de Ivo es no podemos solos, básicamente, eso que se ha convertido en una premisa de ciertas banderías políticas locales también, eso es verdad. Pero más allá de compartir ese criterio, también hay que reconocer que no parece inminente esa posición. Yo no la descarto, y no lo digo por un eslogan, ni lo digo por el famoso todas las opciones están sobre la mesa. Pero amén de que eso es así, de que te ponen todos los elementos a la vista, de que van a agotar otros caminos primero, hay gente que dice y empieza a jugar, entonces a jugar escondido. Pues no, es que los Estados Unidos está jugando la ERE. Entonces no van a decirlo, van a venir por la espalda, van a venir de costado para sorprender. Eso no es así. Creo que lo que nos ha dejado la intervención de Ivo el día de hoy es que cabildear los apoyos y construir los apoyos para que se dé un proceso donde una fuerza militar como los Estados Unidos se moviliza a Venezuela no es tan fácil como que Donald Trump emite un decreto ejecutivo. No es así, es un poco más complejo que eso. No solamente es más complejo, sino que los que siguen fabulando sobre el asunto lo están haciendo a pesar de las señales claras de que no hay una inminencia. Una cosa es la necesidad, otra cosa es la ocurrencia. Guaidó dice que no está de acuerdo, el Grupo de Lima dice que no está de acuerdo, Elio Abraham dice que no está planteado. Entonces, a mí me sigue oliendo Neomar Hernández a elecciones. Cuidado con eso, porque las señales de ciertos personajitos es de que aquí parece que hay ambiente electoral. Yo no sé qué sabe Capriles que no sabemos nosotros, pero cuidado y nos sorprenden por ahí, porque Tibisa y Lucena está muy callada. Sí. Bueno, cuidado. De las elecciones podemos hablar el día de mañana y los días que restan de esta Semana Santa. Vamos a estar varios días con ustedes en vivo y directo acá, aunque digan lo contrario. Vamos a despedirnos por el día de hoy y les damos las gracias por habernos acompañado. Les invitamos, por favor, a que nos sintonicen el día de mañana a la misma hora en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó